Si se vuelve a trabar un poco, saco el video hasta Ok. que se calme. Bueno, cuando vimos integrales de camino, lo que hacíamos era integrar una función escalar a lo largo de una curva o un campo vectorial a lo largo de una curva. Bueno, la misma idea se puede aplicar a superficies. Eh, vamos a empezar así, entonces vamos a empezar con funciones, con campos escalares, ¿no? Entonces la idea es la siguiente. Tenemos, acá sería buena idea poner un separador y aclarar que acá empieza como la acción. Todo esto básicamente, campos escalares, todo esto básicamente fue medio introductorio para darle un poco de sentido a todo lo que va a venir ahora. Bien. Entonces, tenemos como antes S, una superficie parametrizada por una función phi que va de su dominio en R2 a R3, ¿sí? Tal que S es phi aplicado al dominio. Entonces escribíamos phi de v igual a, por ejemplo, x de v, y de v, z de v. Bueno, si tenemos, si f de x y z es una función escalar, escalar o campo escalar, ¿no? O campo. O sea, f agarra valores en, vamos a ponerlo así, en una región de R3 y va a parar a los reales. Podemos definir lo siguiente. La integral de esta función sobre la superficie S, lo que se abrevia muchas veces así, que no es más que lo siguiente. Agarrar la región D, evaluar la función en la parametrización, después multiplicar por esto. Se le está cortando. Bueno, entonces voy a sacar el video un ratito. Ahí debería mejorar. ¿Pudiste escucharme algo? Sí, 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 ahora sí. Joya. Bueno, entonces básicamente esto es hacer todo esto. O sea, es muy parecido a... Conceptualmente es muy parecido a lo que veníamos haciendo recién para calcular el área de la superficie, eh, pero aparece ahora este factor que depende de la función. O sea, si no estuviese esta f, esto sería el área de la superficie S. Como está esta f, lo que va a hacer la f es como de alguna manera darle un peso relativo a la superficie, eh, relacionado con el campo. Vamos vamos a hacer un ejemplo de esto.
esto enseguida va a requerir un ejemplo. Ejemplo. Supongamos que tenemos una función que es simplemente esto, x, y supongamos que tenemos s tal que z es igual a x cuadrado más y, o sea, esto es una g de xy, con x entre 0 y 1, e y entre 1 y menos 1. Entonces, lo que se pide es calcular esto. Bien, entonces, si quieres acá, solución. Acá estoy usando x e y. Si quisiera usar v, lo que tengo que escribir es lo siguiente. Phi de v es u, b, u cuadrado más b. Los límites son estos que están acá. U entre 1 y 0, b entre 1 y menos 1. Bueno, fíjate, evaluar. Ahora vamos a calcular cada uno de los ingredientes de este integral. Por ejemplo, primero este. F evaluado en phi de v es agarrar y reemplazar x por esto, y por esto, y z por esto. Pero acá solamente hay x, así que solamente me va a quedar este u. Así que ese pasito es bien sencillo. Y después, por otro lado, como esto cumple, esto es una g, una función g de x, y esto es como esta phi es el gráfico de algo, entonces, cuando yo haga tu, tb, tu por tb, y al finalmente, acá siempre acuérdense que si pongo 1 o 2 barritas, estoy hablando de lo mismo, ¿sí? Bueno, esto es lo que hicimos antes, me va a dar, como este es el gráfico de algo, esto me va a dar la derivada de g con respecto a u al cuadrado, más la derivada de g con respecto a b al cuadrado, más 1. Sí, en general, para cualquier g. Entonces, para la g que tengo yo, la derivada con respecto a u es 2u. Así que acá me queda 4u cuadrado más la derivada de g con respecto a b es 1. ¿Está bien esto? Sí, está bien. Hay algo que no me convence acá.
No, está bien. Está bien, es 1, ¿no? Sí. Más. Entonces esto me queda 4u cuadrado más 2. Entonces, esta integral es integral, ahora acá, esto va a describir a la región D, me va a quedar u, que era esto, por esto, y acá pongo los límites de integración, u entre 0 y 1, y b entre menos 1 y 1. Bueno, entonces acá hay que hacer estas cuentitas que no son para nada complicadas, se puede buscar la primitiva en una tabla. Esto verifiquen que esto da raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 3. O, escrito de otra manera, si yo escribo 6 como 2 por 3 y saco factor común raíz de 2, lo puedo escribir así. Es lo mismo. Bueno, nada. Parecía por ahí más dramático de lo que era, pero no es tan complicado. Simplemente, como les decía antes, hay que tener cuidado con los detalles. Eh, ok. Hagamos otro ejemplo. Donde además de dar este ejemplo, lo que voy a hacer es introducir otras coordenadas. En realidad ya las vimos, son las coordenadas esféricas, solo que las voy a usar. Hasta ahora las he tratado de evitar, pero nada, es muy complicado describir una esfera en coordenadas cartesianas. Para eso están las coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, en este ejemplo vamos a calcular esto con S tal que es una esfera, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 1. Entonces, solución. Si recuerdan las coordenadas esféricas, la idea era que nosotros teníamos algún punto por acá y este punto lo representábamos con coordenadas X, Y Z, que podíamos calcular de la siguiente manera. Si esta distancia es R, este ángulo es phi y este ángulo es θ, nosotros este punto, pero este punto es un punto genérico, X y Z, podríamos escribirlo así como R coseno de θ, R seno de θ, R seno de θ, y acá va coseno de phi, seno de phi. Estas eran las coordenadas esféricas. Cuando uno agarra y mete esto acá adentro, como
nada, aparece r al cuadrado, seno al cuadrado y coseno al cuadrado por todos lados. Cuando uno hace estos reemplazos, el resultado que va a dar, como esto es una esfera de radio 1, lo que va a dar es r igual a 1. ¿Sí? Y las coordenadas estas se definen de manera que este ángulo φ, este que está sobre el plano XY, el piso, va entre 0 y 2π, y este ángulo θ va entre 0 y π. De manera que la esfera unitaria se parametriza con estos parámetros que vi acá y estos ángulos, pero se pone el radio igual a 1, ¿sí? Entonces x y z, coseno de θ, seno de θ, seno de θ, coseno de φ, seno de φ. Y eso mismo que está ahí. Φ entre 0 y 2π y θ entre 0 y π. Esto es la parametrización de una esfera, que respetando un poco más la notación que escribíamos antes, la puedo escribir así. Phi de θ y de phi, ojo porque esta es phi mayúscula y esta es phi minúscula, es la coordenada x, la coordenada y, la coordenada z. O sea, esto es lo mismo, nada más que usar u y b, estoy usando θ y phi, pero son dos parámetros, cambian los nombres. Nada más. Entonces, ahora simplemente calculo t sub θ y t sub phi. Entonces, cuando derivo con respecto a θ, seno me queda coseno de θ, coseno de phi, coseno de θ, seno de phi, coseno menos seno. Cuando lo hago con respecto a phi, acá me queda menos seno de phi, así que esto es menos seno de θ, seno de phi. Cuando lo hago acá, seno de θ, coseno de phi. Y acá esto es 0. Entonces ahora hago t sub θ por t sub phi, como antes, ¿sí? Esto por esto, menos esto por esto, me queda seno cuadrado de θ, coseno de phi. La siguiente es esto por esto, menos esto por esto, o sea, seno cuadrado de θ por seno de phi. Y la última es esto por esto, menos esto por esto. Entonces eso queda, fíjense, seno de θ, seno de phi. Ok, el primero es, hay algo raro acá, parece que en algo me equivoqué. Perdón. Estoy haciendo, creo que estaba multiplicando estos dos y tengo que multiplicar estos dos, ¿no? Claro, flashé. Hasta acá está bien. Seno cuadrado de θ, seno de phi, sí, está bien.
Ahora sí, hago este con este y este con este. Bien, entonces me queda coseno de tita, seno de tita por coseno cuadrado de phi. Seno de tita, coseno de tita, coseno cuadrado de phi. Menos, pero acá hay un menos, esto por esto, así que me va a quedar más. Lo mismo, seno de tita, coseno de tita por seno cuadrado de phi. Bueno, y este, claramente, si saco factor común seno de tita por coseno de tita, acá me va a quedar coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, que es 1, ¿no? Así que esto es seno de tita por coseno de tita. Bueno, y ahora el módulo de esto es hacer esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Ahorrándome unos pasitos, cuando hago esto cuadrado más esto cuadrado, fíjense que este y este va a ser factor común, seno a la cuarta. No, acá voy a tener la raíz. Y acá, y cos... ¿Cómo? Ah, perdón, que da 1, ¿no? Estaba hablando para mí mismo. No me di Sí, cuenta que tenía. seno a la cuarta por coseno cuadrado más seno cuadrado va a dar 1. Y este va a quedar seno cuadrado coseno cuadrado de tita. Y acá, aunque esto parezca feo, fíjate que si yo saco seno cuadrado, acá me queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, así que me queda raíz de seno cuadrado, que es seno de tita. No me queda módulo porque como tita va entre 0 y pi, siempre es positivo. Así que es solamente la solución positiva. Interesante. Bueno, fíjate que las cuentas son medio un lío, pero el resultado es sencillo. Así que yo tenía, esta era la función, yo ahora esto lo tengo que evaluar, ¿no? Ahora tengo que calcular, fíjate, f de x y z es z cuadrado. Ahora f en phi de tita y phi es reemplazar x por esto, y por esto y z por esto. Yo tengo solamente z cuadrado, así que esto va a ser coseno cuadrado de tita. Entonces, recordemos, f de s era integrar f evaluado en la parametrización por el módulo de esto, que es seno de tita, por los diferenciales. Y acá tengo tita, bueno, ahora lo escribo bien, ¿no? Entonces, de otra página. Bueno, voy reemplazando. Esto es coseno cuadrado de tita. Bueno, eso es seno de tita. De tita, de phi. Y tita va entre 0 y pi. Y phi va entre 0 y 2pi. Bueno, acá les dejo que terminen los detalles, pero simplemente les digo que esta primitiva que parece tan extraña es muy sencillo, es menos 1/3 de coseno al cubo de tita, evaluado en estos límites, ¿no? Entre 0 y pi.
Entonces fíjense que una vez que calculan esto, no hay phi, no hay nada que tenga phi, así que simplemente el resultado me va a dar 2pi, ¿sí? Cuando la integral tiene un 1, eso me da phi y eso me da, evaluado en estos límites, me va a dar 2pi. Así que me va a dar 2pi por el resultado de esto. Eso, escríbanlo, ejercicio. Esto va a dar 4/3 de pi. Bien. Entonces, una aplicación interesante es aplicación. Si tenemos una función densidad de masa m de x y z, entonces la masa total en una superficie S es m de S igual a la integral sobre S de m de x y z por ds. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que ahora queremos calcular esto, donde S es el triángulo de vértices 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, básicamente, esta es la región de integración, x y z. Nada, y esto es un plano, ¿no? Lo que hay que hacer es calcular este plano y restringirlo a este triángulo. O sea, dicho de otra manera, nosotros vamos a escribir la ecuación del plano y para evaluar la superficie simplemente nos vamos a limitar a el triángulo este. Entonces, para eso podemos hacer lo siguiente. Agarramos la ecuación del plano, que es esto, y ahora tenemos que encontrar n, la normal, que la podemos escribir como el producto vectorial entre dos vectores que estén sobre el plano. Por ejemplo, uno podría pensar en, qué sé yo, justo este vector. Por ejemplo, este podría ser alfa. Y beta, qué sé yo, podría ser justo este otro vector, ¿no? Tal que alfa y beta, vamos a poner ahí las coordenadas para que no sea tan confuso. Este era 1, 0, 0,
este era 0, 1, 0, y este era 0, 0, 1. Entonces, alfa, acá lo puedo escribir como la resta entre el vector que va de acá a acá y el vector que va de acá a acá. O sea, lo puedo escribir así. Y beta lo puedo escribir así. Acuérdense que siempre el vector, la resta de dos vectores me daba un vector nuevo, cuyo resultado era, esto era donde termina, donde está la flecha, digamos, final del vector, ¿sí? Acá, y este era donde nacía, es este punto de acá. O sea, si quieren le doy color. Este es este vector, y este es este vector. Así que de esa manera puedo definir alfa y beta. Si hago el producto vectorial entre alfa y beta, eso me da este vector. O sea que el plano, yo lo puedo escribir así. O sea, acuérdense que escribíamos esto, ¿no? Vamos a escribirlo en el mismo orden. Es 1, 1, 1 por P0P, que P0P era X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Entonces, esto queda simplemente así. Que lo puedo escribir así. Donde este X0, Y0, Z0 es simplemente el punto P0. Un punto P0 cualquiera del plano, por ejemplo, tomo P0 igual a este, qué sé yo. Entonces eso me hace que esto me dé 1. Bien, entonces, ahora puedo hacer lo siguiente, puedo definir, bueno, S está dado por esta parametrización, o sea que puedo decir que phi es tal que X va entre más chico que 1 y más grande que 0. Y acá hay que tener cuidado, ¿sí? Porque una vez que yo digo X entre 0 y 1, después Y tiene que estar acotado entre 0 y esta recta, ¿sí? Así que Y es más grande que 0 y más chico que 1 menos X. Y por último, Z lo puedo despejar de acá. Es 1 menos X menos Y. Entonces, esto es, si quieren, el plano, el plano como tal, yo lo puedo escribir así, xy 1 menos x menos y. Entonces, esto después me va a importar para escribir los límites de integración, ¿sí? Entonces, nada, ahora hago lo mismo de siempre, tx, ty, tx es simplemente 1,
0 menos 1, y TI es 0, 1, menos 1. Si hago el producto vectorial entre esos dos, me da 1, 1, 1. O casualidad, fíjense que es el n, ¿no? Este ejemplo es trivial porque el plano tiene siempre la misma normal, ¿no? Si yo tengo un plano así, bueno, por más de que yo me mueva en cualquier punto del plano, siempre la normal es la misma, y siempre es un vector que sale para afuera en la misma dirección. Bueno, y la norma, o el módulo de tx por ti, es este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado de raíz, o sea que es raíz de 3. Entonces, finalmente, esto me queda. Yo quería calcular esto. Entonces tengo que hacer, fíjense, evaluar x es simplemente dejar x por diferencial de y, diferencial de x. Acuérdense que esta es la región D, la de esta integral, y la región D es este piso de acá, y acá es donde tengo que tener en cuenta esto. O sea, y va a ir entre 0 y 1 menos x, y x va a ir entre 0 y 1. Y acá me faltó, perdón, el raíz de 3, ¿no? Faltó el raíz de 3 ahí. No, era f evaluada en la parametrización, me queda simplemente x. Acá es el módulo de tx por ti, que es esto, y los diferenciales. Hay una sutileza acá, hay algún comentario que se puede hacer con respecto a fíjense, no sé si hacerlo porque, bueno, no, en todo caso lo hago después. Nada, bueno, entonces, o lo pongo en la guía con algún ejercicio. Haciendo esta cuenta, que es muy fácil, esta cuentita me va a dar raíz de 3 sobre 6. Y eso verificarlo, ¿no? Verificar. Ok. Bueno, ahora, esto que vimos recién, desde acá, fue integrar sobre campos escalares. Ahora me falta lo mismo sobre campos vectoriales. Entonces, bueno, nada, lo mismo de siempre. F es un campo vectorial, o sea, bueno, no quiero escribir toda la definición larga porque si no termino más. Tenemos la superficie S parametrizada por phi. Y entonces, vamos a definir la integral sobre S, sobre la superficie S. Ahora digo por qué estoy poniendo este phi acá. De
el campo F por diferencial de S, esto va a ser igual a integrar sobre la región D el campo, por supuesto, evaluado en la parametrización. Acá va a haber que multiplicar por TU y TB sin calcular el módulo. Y después, por último, DU y DB. O sea, básicamente, como ahora lo que estoy poniendo acá es un vector, esto tiene que ser un vector, así que esto no va a tener el módulo. De manera que la integral tenga cosas escalares adentro. Algo similar pasaba con las integrales de camino. En las integrales de camino, en campos escalares, yo ponía el módulo de la velocidad y cuando ponía un campo vectorial, yo ponía el vector velocidad porque justamente lo que quería era que las partes vectoriales se cancelen, por decirlo de alguna manera. Ok. Entonces, acá hay un comentario importante. Este resultado depende de la parametrización. Básicamente, si ustedes miran esto, si ustedes miran esto tiene signo, y esto es la normal a la superficie. Así que yo podría tener una superficie S, donde esto me dé así, o así. Si quieren, uno es menos el otro, ¿no? Si esto es esto es lo mismo con un menos adelante. Así que eso puede dar con signo más o con signo menos. Dame un minuto que voy al baño.